Usted está consciente que este domingo todos los que ejercemos el periodismo registramos un evento en la Feria Internacional, en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, en donde vimos al presidente darse lo que él mismo dio en llamar un baño de pueblo. Un recinto de la feria que albergó entre 30 y 40 mil personas, entre el anfiteatro, el parqueo principal y el pabellón centroamericano, donde en 3 tarimas diferentes el presidente dirigió 3 sendos discursos, teniendo como eje central un concepto, que es lo que él bien llamó la defensa y la profundización de los cambios, a partir de una amalgama del presidente con un grupo de organizaciones sociales, campesinas, cooperativistas, de comprometerse a hacer cambios que no sean reversibles. Llamó la atención poderosamente ver ahí a todos los miembros del FMLN que forman parte del gabinete del presidente Funes. Es decir, hay que leer con lupa y con detenimiento qué significó ese evento, cómo lo interpretan ustedes, qué significa la presencia de sus dirigentes, que son ministros, en ese evento, y si ustedes se dan por aludidos en la celebración de ese evento. ¿Cómo lo interpretan ustedes, Roberto? Yo creo que primero hay que partir de la señal que se le comunica al pueblo salvadoreño. Y yo creo que en la señal esencial lo que hay es una coincidencia. Preguntarnos a nosotros si el FMLN está de acuerdo con la profundización de los cambios y con que se haga un proceso irreversible, este conjunto de transformaciones que el país ha iniciado, por supuesto que sí. Si nosotros vemos la campaña electoral del FMLN, de eso se trató, la recién campaña electoral, nosotros hablábamos de que el cambio hay que iniciar, que había iniciado y hay que continuarlo, hay que profundizarlo, hay que consolidarlo, hay que ampliarlo, que los beneficios lleguen a otros sectores. De tal manera que cuando yo veo esa consigna, digo, la calzamos, el FMLN la suscribe. O sea, ¿le gustó la reunión del domingo? El FMLN está a favor. Decía, primero el mensaje ese, ¿no? El concepto, digamos. El concepto, totalmente de acuerdo. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con que se profundicen los cambios, que se amplíen, que se consoliden? Por supuesto que sí. Y en esa dirección trabajamos. Ahora, el hecho de que el presidente diga hay que darse un baño de pueblo, por supuesto que es buenísimo. En la medida en que nosotros nos acercamos más al pueblo salvadoreño, sin duda vamos a comprender más sus demandas, vamos a comprender más su realidad. En la medida en que el FMLN o cualquier fuerza política o el presidente se aleja del pueblo salvadoreño, no solamente va a ir perdiendo el respaldo de la población, sino que va a entender menos la realidad. Entonces, que hoy diga, nos damos un baño de pueblo, nosotros lo aplaudimos. Otra vez, vamos a los pequeños detalles. ¿Cómo interpretar la presencia de los miembros, varios de ellos dirigentes prominentes del FMLN, en la concentración, en el evento? ¿En calidad de qué asistieron? Que lo que pasa es que todos los presentes fueron invitados por un conjunto de organizaciones conocidas por nosotros. Algunas, no sé, algunas son nuevas porque han surgido en la coyuntura, pero varias de esas, para decirlo de esa manera, participaron en la campaña electoral, han sido aliados nuestros en diferentes coyunturas. El FMLN les ha dado un respaldo sistemático permanente. El FMLN ha apoyado a Confras. Podemos ver el conjunto de apoyos que nosotros le hemos dado. Somos aliados en la lucha por la condonación de la deuda, por la entrega de paquetes agropecuarios, por elevación del crédito en el Banco de Fomento, la misma banca de desarrollo que creó este gobierno y que empezó su vigencia este año, tiene una iniciativa de ley de Confras, de FESACORA, de las organizaciones, de la mesa agropecuaria que ahí estaba, con la que nosotros tenemos un entendimiento permanente. Los lisiados, pues hay un conjunto de programas que el gobierno está impulsando que benefician a nuestros lisiados y a los lisiados también de la Fuerza Armada. Y por lo tanto se sienten contentos de estar dando ese respaldo. Hay una pregunta que la gente se estará haciendo en su casa. ¿Lo que vimos ahí en cuanto al número de gente es base del FMLN o son militantes del FMLN? ¿O no necesariamente son base o militantes? Nosotros no lo movilizamos como partido.
Lo que pasa es que nosotros tenemos militancia dentro de las organizaciones sociales. Gente que tiene legítimo derecho de ser miembro de un partido y pertenecer a una asociación comunitaria o a un sindicato, etcétera. Y había una cantidad, no podría decir cuánto, pero había un porcentaje X de gente del FMLN. Y en la mayoría de los casos, diría yo, aliados del FMLN. Entonces, vemos normal que haya un respaldo y particularmente un respaldo a aquellos programas y aquellas medidas que el gobierno ha impulsado que son sensiblemente vistas por el pueblo salvadoreño y que generan un impacto positivo. La gente que se beneficia con el vaso de leche en las escuelas, con los paquetes escolares, las organizaciones campesinas que reciben los paquetes agrícolas, la gente que está en el programa PATI, que ha sido sensible, los ancianos que están recibiendo la pensión universal, ¿cómo no le van a agradecer al presidente y a este gobierno? Y por eso vemos correcto y positivo que se haga este tipo de hechos. Dos preguntas finales sobre el evento que marca de alguna manera un parteaguas, sobre todo en la forma en la que el presidente se decide acercarse a masas o a este grupo de gente. ¿Usted cree que el presidente salió fortalecido de este evento del domingo respecto, por ejemplo, de su oposición en la derecha? Porque de alguna manera es como que se venían acumulando en las últimas 2 semanas críticas y críticas y críticas al gobierno y al presidente. De alguna manera el domingo esto pone como un cambio de alguna manera la balanza informativa y lo que inunda las pantallas o inunda los periódicos es el evento, los discursos, y estoy hablándole específicamente de cómo cree que sale el presidente parado después de este evento respecto a la derecha. Y en la derecha me permito incluir no solo los partidos, sino inclusive a gremiales o a columnistas o a personas que son adversos al presidente y críticos a este gobierno. Bueno, en alguna de las encuestas recientes estaba leyendo que una parte de la población importante estaba creciendo su percepción en el sentido que sentían al presidente hoy más alejado de sí mismo, del pueblo salvadoreño. Entonces el hecho que se acerque de nuevo al pueblo con esta manifestación seguramente le va a dar un dato positivo, pero yo creo que el presidente y el gobierno ganará más si este acercamiento al pueblo es más permanente, porque no debe haberse como un fenómeno mediático, debe haber un acercamiento permanente al pueblo salvadoreño y hay que estar atento a sus demandas, porque no basta con tener un hecho político, con hacer una concentración, qué bueno que se haga, ¿no? Pero lo más importante es ser sensible a lo que el pueblo está viendo. El pueblo no quiere que se le quiten los subsidios. El pueblo no quiere que se le suba el costo de la vida. Y en eso el FMLN quiere trabajar en las medidas que impulsa el Ejecutivo. El pueblo salvadoreño quiere que se dinamice la política económica, que haya mayor generación de empleo, que baje el costo de la vida, que baje el costo de los servicios. Justamente esas cosas significarán un acercamiento más concreto a la población salvadoreña. Y en eso nosotros estamos totalmente de acuerdo y lo vamos a aplaudir todas aquellas acciones que vayan en esa dirección. Bajo algún punto de vista, ¿usted aceptaría la teoría, la posibilidad, la tesis de que esta fue una muestra de fuerza del presidente en una base natural del FMLN para que el Frente anote en su libreta que el presidente tiene arraigo y peso en ese sector de la sociedad? Se lo pregunto porque es parte de lo que he escuchado en estos 2 días y a propósito de lo tenso que estuvo la relación hace 15 días, una semana, le pedimos nosotros, nuestro grupo, nuestra mesa editorial, le pedimos a Consulta Mitofsky que hiciera una pregunta, si usted quiere provocadora, si usted quiere polémica, que es en el dado caso que se diera una ruptura, es decir, una eventual salida del gobierno por parte del FMLN, o que el presidente destituyera ministros del FMLN, la gente ¿quién apoyaría? 40 y pico por ciento, 48% de la gente decía yo apoyaría al presidente Funes y un 15% al FMLN. ¿Cómo toman ese dato? Y otra vez insisto, de alguna manera anotan en su libreta el respaldo del presidente Funes en una base natural del frente. Bueno, mire, en realidad nosotros
no vemos esto como una medición de fuerzas. Si fuera una medición de fuerzas, fuera un fracaso. Porque realmente estamos hablando ya en una medición de fuerzas de un grupo muy pequeño, ¿verdad? Aunque es numéricamente importante juntar 40, 50 mil personas, pero es muy pequeño, si fuese una medición de fuerzas. Pero no lo vemos de esa manera. Nosotros vemos que está haciendo un esfuerzo, como él mismo dice, darse un baño de pueblo. Y lo tomamos literalmente. Qué bueno que hay que bañarse en el pueblo, que hay que acercarse al pueblo, que hay que estar sensible a sus necesidades. Así lo vemos nosotros. Y por otro lado, hay una cantidad de gente importante que son aliados nuestros o que son miembros del partido y que son convocados por sus propias organizaciones para celebrar los éxitos en los programas sociales que les benefician directamente. Entonces lo vemos totalmente natural y no tenemos ningún celo en ese sentido.